Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical. Esta ocasión vamos a conversar sobre un tema palpitante, preocupante y que también adquiere caracteres o fisuras políticas en el debate público. Y tenemos que hablar de la comunicación, del periodismo, del rol que juegan los medios de comunicación y el rol que jugamos también los periodistas en momentos críticos, en crisis también, fundamentalmente. Y ahora, después de algo que ha ocurrido en este país durante esta semana y que nos llama muchísimo la atención, que no había pasado antes, que un periodista, su compañera, que también es periodista, que han ejercido el oficio obviamente a través de un portal digital, hayan pedido asilo en Canadá. Hablamos de Anderson Boscan y de Mónica Velázquez, que efectivamente tienen cosas que contar, deben contarle al país cosas que ellos saben, pero al mismo tiempo rechazamos todo tipo de persecución, de la cual hemos sido víctimas también, por supuesto, la hemos sentido. Y en este caso hay pruebas, hay evidencias, hay relatos, hay documentos que apuntan hacia lo que ellos están planteando. Intentaron asesinarlos y de eso obviamente se tiene que hablar. Pero más allá, también hay otros problemas en el periodismo. Y por eso hemos invitado a un periodista de larga trayectoria, amigo también, con el cual hemos compartido jornadas de información, de reportería. También en algunos momentos podemos tener diferencias o coincidencias, pero eso creo que nos hace mucho más solventes a la hora de conversar y de abordar estas situaciones de las que queremos hablar. Hablamos de Fabricio Vela. Bienvenido, Fabricio. Hola, Orlando, qué gusto. ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Gracias, honrado por esta invitación. Qué bueno volver a hablarnos de estos temas. Con cafecito yo pedía. Claro que sí. A ver, te plantearía de entrada, ¿cómo te sientes ejerciendo el periodismo en esta época? Te hago esta pregunta por una consideración. Estuve reunido con representantes, delegados de la Unión Europea hace pocos días atrás y están muy preocupados. Ellos sienten que en este país el periodismo no está cumpliendo el deber que le toca, no porque no lo quiera, sino porque no hay condiciones. ¿Crees que efectivamente esta percepción de la Unión Europea o sus delegados se siente también en tu oficio, en tu trabajo, en tus compañeros, en tus colegas? Yo creo que es una percepción real que va muy de la mano con la realidad. Yo quiero contarte, ser infidente con ustedes y con la audiencia. Recién nomás me gradué de una maestría e hice un trabajo, mi trabajo de titulación fue un análisis de la cobertura de los 20 días de la segunda vuelta electoral de 2017, entre Moreno y Lasso. ¿Por qué escogí ese tema? Me pareció chévere. Y escogí 4 ejemplos, 2 canales nacionales estatales y 2 canales nacionales privados. Y tú encuentras ahí que de una misma noticia había diferentes interpretaciones de los privados versus los estatales. Sin mentir. Sin mentir, pero interpretando de diversa manera. Ejemplo, yo recuerdo cuando Lasso fue al Estadio Olímpico Atahualpa, en el contexto del partido que Ecuador perdió frente a Colombia, hubo ahí la presencia de bubucelas, Lasso fue agredido, y los medios interpretaron de diversa manera una misma noticia. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque siento que ese es el reflejo de lo que estamos viviendo hoy. Hoy se pretenden instalar narrativas en uno o en otro sentido. Hoy estamos claramente polarizados. Hay una postura desde los grandes medios de comunicación de instalar determinados encuadres dependiendo del momento político. Estamos a las puertas de las elecciones, hay por ahí un periódico que está posicionando en el imaginario de que el presidente más importante de los últimos tiempos fue el señor Lenín Moreno, etcétera. Entonces, creo que esta percepción es real, y es real atándonos a las evidencias del comportamiento mediático. Pero ¿por qué ocurre esto? En gran medida de lo que hemos hablado tú y yo a lo largo de muchos años, también es el rol que jugamos nosotros, es decir, no solamente son los medios. Y yo quisiera abordar ahí este tema partiendo de la premisa que te planteaba. ¿Hay temor entre los periodistas? ¿Hay un poco de restricciones a la hora de discutir? ¿O estas afiliaciones a determinadas narrativas hace que se sientan más cómodos ahí y no contar de toda la verdad? Pero mira, para hacer ese análisis yo creo que hay que de alguna manera regresar a mirar un antes y un después del advenimiento de la comunicación digital, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías.
O sea, los únicos nichos en donde hasta hace 10, 15 años teníamos los periodistas para ejercer nuestro trabajo eran los mass media. Sí. Ya, y en los mass media, me van a disculpar, puede haber esto que le llaman libertad de prensa, pero dentro de los medios no había libertad de expresión de los periodistas. Perdónenme, yo eso les digo a mis colegas, sobre todo a los más jóvenes, hubo un tiempo en el cual los periodistas teníamos que atarnos sí o sí a la línea editorial del medio, so pena de perder nuestro trabajo. Perdóname, Orlando, tú has estado un montón de años en el periodismo, yo también más de 3 décadas y he trabajado durante buena parte de mi carrera en medios de comunicación nacionales y yo he vivido lo que ha sido eso. Líneas editoriales, compromisos empresariales. Gentes que no podías entrevistar, los famosos vetos, temas que no podías abordar o temas a los cuales permanentemente les abordabas. Sí. Y el periodista, si se atrevía a ejercer esto que se le llama la objeción de conciencia, podías o ser metido en la congeladora o simplemente perder el trabajo. Cuando aparecen las nuevas tecnologías, resulta que encontramos los periodistas un nicho para ser nosotros mismos. Y yo creo que esto es importante, ¿por qué? Porque en este punto yo sí siento que más allá de las líneas editoriales de los medios, también hay una posición personal del periodista. Sí. Ahora, ¿yo creo que es legítimo? Sí. Pero ¿dónde está ese pensamiento de carácter personal que hay que dividirlo del rol del periodista? O sea, no pretendo decir que uno se pueda desdoblar, que uno es un ciudadano, un ser humano, y por otro lado el periodista. O sea, tú tienes la misma forma de pensar. Pero yo sí cuestiono el hecho de que no eres ya un ciudadano común, eres un periodista. No eres cualquier persona que tuitea o que escribe algún post en alguna de las redes sociales o que graba un video en YouTube. Eres un periodista, con la responsabilidad que eso tiene. Entonces yo sí establezco esa diferenciación sobre lo que está pasando el día de hoy. Pero vuelvo a la primera pregunta. ¿Cómo te sientes entonces? ¿Cómo se ejerce este oficio? O sea, yo me siento, a ver, si a mí me preguntas, si le preguntas al Fabricio Vela versión 2024, yo sigo haciendo mi trabajo, yo ejerzo mi libertad de expresión. Yo le decía esta semana a la audiencia, porque no me gustó la manera como se pretendió generar un posicionamiento sobre una postura que yo tuve y que la tengo respecto de la manera como tan irregular la Asamblea Nacional decidió archivar los juicios políticos a la señora Fiscal General del Estado. Eso no significaba que yo estaba haciéndole oposición a la fiscal, ¿ya? Significa, de alguna manera, tengo algo de conocimiento en temas legislativos. Aquí sí respetó totalmente la práctica parlamentaria. Fue una burla lo que hizo la Comisión de Fiscalización el lunes de la semana anterior. El Pleno de la Asamblea se reúne para tratar de subsanar todo ese desastre de fiscalización. El tema es que se inventaron una serie de leguleyadas y durante toda la semana yo le preguntaba a la gente y le preguntaba a legisladores, ¿cuál es el argumento jurídico para no haber dado paso a la sustanciación del juicio político a la fiscal? Y te ponen argumentos políticos porque no tienen argumento jurídico. Pero digo esto, y esta declaración de alguna manera fue utilizada por algunos sectores políticos para tratar de ubicarme como opositor de la fiscal, cuando yo no soy opositor de la fiscal, yo hago periodismo y hago una opinión. Yo lo que le decía a la audiencia es, en lo personal, yo no cumplo o no respondo a una agenda político-partidista, yo respondo a una agenda periodística mía y yo digo lo que pienso, digo lo que siento. Felizmente tengo el apoyo del medio de comunicación radial que me ha abierto las puertas desde hace casi un año, no he tenido ningún problema en ese medio, tengo mi plataforma digital, o sea, yo estoy haciendo periodismo. Pero si te pusieras en el plano, digamos, más polémico, el adherirte o no a la fiscal trae consecuencias. Por supuesto. Entonces ahí Pero venimos... si a mí hermano, a mí me han dicho, cuando apareció el caso Metástasis, ojo, yo lo que he defendido es la necesidad de procesos que te permitan llegar a la verdad. Eso no significa apoyar a la ciudadana Diana Salazar, pero sí apoyar el trabajo institucional de la Fiscalía General del Estado. Pero cuando he dicho eso, el caso de Metástasis, Purga, Plaga, que a lo largo de los meses te has dado cuenta que hay algunas narrativas que se han tratado de instalar y que no han sido aclaradas durante las investigaciones, pero cuando dije eso, automáticamente a mí me dijeron, estás pautado por la fiscal. ¿Ya? O cuestiona ahora la manera como la Asamblea Nacional archivó el juicio político. Respondes a la agenda del correísmo y estás en contra de la fiscal. En esa polarización nos tienen, Orlando. Pero al menos eso te da cierta ventaja frente a la audiencia. Por supuesto. Te sacan de un lado y del otro. Sí, entonces, ya uno se vaya en aceite. Pero ¿cómo puedes subsistir, digo de esta manera muy concreta y muy frontal, subsistir, mantener la independencia cuando esa subsistencia y esa dependencia puede además partir de la pauta comercial o de que no te monten juicios? ¿Qué nos ha pasado? Que nos ha ocurrido, es decir, que te comienzan a perseguir, a amenazar, etcétera, y ya comienzas como a decir, uy, me estoy metiendo en terrenos... Yo te digo una cosa, yo hago opinión desde hace 14 años, o sea, yo tengo casi 31 años como periodista, pero desde hace 14 años empecé a incursionar en el ámbito de la opinión,
y en 14 años nunca he tenido ni un pedido de rectificación, ni uno de réplica, ni una amenaza de juicio por calumnia por el uso de mi libertad de expresión. Ya. A ver, yo trato de cuidar las formas de alguna manera, eso no significa tibieza, aunque me digan tibio, pero no se trata de tibieza, se trata de honrar el oficio. Por ejemplo, yo le escuchaba alguna vez a un colega que en una entrevista le decía a la canciller de la República de la época mamerta. Le decía mamerta. Yo no me atrevería a decirle mamerta a la canciller de la República. No me atrevería a llamar mosca muerta a una legisladora a la cual yo sí le he criticado. Pero yo no me atrevería a decirle mosquita muerta. Hago la crítica, pero no me atrevería a calificar. Claro. Y eso creo, estos calificativos, estos adjetivos calificativos han provocado que se desnaturalice el uso de nuestra libertad de expresión. Yo lo sigo haciendo. Sí. Ahora, tú mencionas el tema de la pauta. A ver, esto alguna vez le dije a Lucho Vivanco en un castigo divino que me invitó. Porque hablamos de la pauta y le dije, tú eres el responsable, le dije a Luis Eduardo Vivanco, de que ahora resulta de que tienes pauta y la gente te señala. Porque tú te bronqueaste con Yunda cuando Yunda era alcalde. Cuando, por Dios, los medios viven de la pauta. Sí. Los programas se financian con la pauta. El gran debate en este país, que es un debate que no hemos profundizado, Orlando, y yo lo vengo planteando hace rato, es cómo separas lo legítimo que es el financiamiento comercial de tu espacio, de tu medio, de la línea editorial. O sea, que la pauta no te impide publicar o no determinadas cosas. Ese debate no ha ocurrido en el Ecuador, Orlando. Pero también pasa por otro lado, porque esa pauta, cuando tienes un medio de comunicación, ingresa a una empresa, pasa por contabilidad, etcétera, claro. etcétera. Pero hay periodistas, tú y yo sabemos, que no reciben la pauta directamente. Y voy a mencionar, los señores Pelagatos sabrán disculpar, pero les he dicho más de una vez, saben perfectamente de dónde les llegaba y a través de qué les llegaba la pauta. Y ellos no respondían precisamente a una empresa con unas líneas, con un código deontológico, etcétera. Y entonces ahí viene la otra parte. Hay periodistas que se han fondeado directamente y eso les ha ubicado en cierta postura. Y eso, por porque si ejemplo, no, después, ¿cómo vemos que cambian de postura? Eso me parece completamente ilegítimo. Pero ocurre, tú sabes que ocurre. Ilegítimo porque, y ahí sería interesante también debatir y transparentar la manera como nosotros nos financiamos. Exactamente. Y ahí, exactamente. ya que tú mencionabas el tema de la posta, esto es algo que yo he dicho públicamente. Ajá. Porque uno de los señalamientos que ha recibido Anderson Boscan en los últimos tiempos, ¿ya? A partir de las revelaciones del caso Metástasis y del hecho de que Anderson se ñañaba con un narcotraficante y esto ha sido cuestionado, y él en algún momento en una entrevista en Teleamazonas reconoció y decía que se arrepintió de haberse ñañado, más allá de la justificación. Pero, por ejemplo, yo creo que hubiese sido sano que Anderson le cuente a la gente cómo se financia, Claro. cómo financió la adquisición de sus bienes, la adquisición de su emprendimiento. Yo creo que eso es lo sano, Así es. porque eso hubiese permitido saber, ok, o sea, tú compraste esto, aquello, con esta fuente de financiamiento. Si a mí me preguntan, oye, yo vivo de la publicidad. Así es. Ajá. ¿Ya? Yo tengo mi programa en la mañana, tengo mi espacio digital en la tarde, nosotros vivimos de la publicidad. Y además, no tenemos financiamientos así medio raros, medio por oscuros. eso. No. Por eso te digo que en alguna medida también esto explica esos cambios de comportamiento, porque algunas personas estaban con un gobierno, pasaron a otro y cambiaron y así van cambiando. Pero en esto podemos coincidir y por eso Claro. estamos hablando tú y yo, porque efectivamente yo vivo del sueldo que me paga, en este caso, el sector público y lo pueden verificar. No tengo Yo, ningún por ejemplo, problema. yo no tengo un sueldo fijo, yo Ajá. vivo del flujo publicitario, Sí. ¿ya? Felizmente, mi portal digital Primera Plana es mío, tengo un socio que es Arturo Ruiz, entonces Arturo es el que maneja la parte administrativa porque yo soy un desastre para eso, yo siempre digo, denme un micrófono y yo hablo, pero nosotros no tenemos un sueldo fijo, por eso es importante la parte publicitaria, pero vuelvo a insistir, hay que transparentar eso, yo sí creo que sería sano, Orlando, Ya, pero ese ha sido un problema en este país. que no sea transparentado. Que no se ha De transparentado, acuerdo. que después ciertos Absolutamente. grupos políticos y más grupos o económicos o mafiosos o empresariales financian a periodistas. Entonces ahí hay un problema también. Ahora mira otra cosa. Yo, por ejemplo, alguna vez, y esto me pasó hace pocos meses, resulta, yo he sido crítico con el presidente Noboa. No opositor, crítico con el presidente Noboa. Y yo insisto, yo critico acciones más que a la persona. Yo no le critico a la persona porque me caiga mal. ¿Ya? Diana Jácome, que es una amiga entrañable, que la conozco hace años, yo la he criticado, porque creo que como servidora pública ha cometido algunos desaciertos, algunos desatinos, he hecho declaraciones poco prudentes y yo le he criticado, eso no me hace enemigo. Entonces yo he dicho, yo no soy opositor del presidente Noboa, yo soy crítico del presidente Noboa. Y mira tú, hablando de la pauta, yo tengo pauta en mi programa del gobierno Ya. y yo sigo siendo crítico del gobierno. Yo creo que eso es interesante, porque alguna gente, yo he leído ahí en la interacción, sobre todo digital de la audiencia, que dicen, ahí está la muestra de la pauta, que no sé qué. Pero demuéstrenme que yo ahora resulta que alabo al gobierno y que no lo critico. Yo Ya. sigo siendo crítico. Lo critiqué... Más crítico que si no te hubiese dado la pauta. Igual de crítico, Ya. exactamente igual. Hace 2 días, por ejemplo, yo le critiqué al gobierno por el sumario administrativo que le abrieron a la vicepresidenta.
Porque me parece insólito que se pretenda posicionar una narrativa de que vía sumario administrativo puedes destituir a la funcionaria pública llamada Verónica Abad, Claro. porque la Constitución establece causales específicas de destitución. Yo lo he dicho, ayer nomás en el espacio, este viernes en el espacio, fui crítico porque cómo es posible que la directora encargada de la penitenciaría litoral no haya tenido seguridad. ¿Y dónde está la seguridad? Y tienes al presidente en este momento con el gobierno en el juego de los juicios políticos. ¿Y no te han llamado del gobierno? No. Porque No. el señor Félix... Por eso me llamó la atención de que el ministro de Gobierno le haya llamado por teléfono al programa de Osvaldo Morocho cuando estaba hablando con Darío Dávalos. Me pareció insólito eso, pero a mí no me pasó. Y también dijo que le llamaba a la prefecta de Pichincha por las cosas que se dicen en la radio Pichincha. ¿Y Entonces, eso es cierto o no? Supongo que sí, yo no le he preguntado a la Pero Paola. no te ha dicho nada, Paola. No me ha dicho nada, pero digo, y mejor que no me haya dicho, además, mejor que no me lo diga, porque si me viene y me dice, oye, pasa esto, cambia la postura Pero editorial. mi punto era, Orlando, imagínate tú cómo yo, con qué cara yo me hubiese presentado ante la audiencia. Si resulta que de pronto tienen la bondad de considerar a mi espacio para la pauta publicitaria del gobierno y al día siguiente yo empiezo a hablar que este es un país de las maravillas, que el gobierno es lo máximo en Guaracha, que la última Coca-Cola es el desierto. ¿Cómo yo hubiese quedado ante la audiencia? Ajá. Yo hubiese pensado la audiencia, ahí está la muestra de la pauta. Ya. Entonces, te ¿Y es juro, buena o es mala la pauta que te ponen? no, o sea, es una pauta decente. Porque también lo que pasa No, es una es que pauta decente. a veces No, la no. pauta es más fuerte en un medio que en el otro le ponen mucho Pero más. eso es normal, no, pero yo voy más a lo conceptual. Entonces, Ya. ¿cómo? A ver, si ha habido casos en los cuales la pauta te cambia, Sí. pero la pauta cambia. Yo procuro de que eso no ocurra. Pero verás, ya que mencionaste el caso de la posta de Anderson Boscan, yo sí me siento muy mal con lo que les pasa a ellos. A No mí quisiera también. estar en sus pantalones, sus zapatos de Oye, a mí me de dolió su mucho, familia, más no me allá de gustaría. cualquier cosa, me dolió mucho ver el video de 6 minutos de esta semana, ellos anunciando que le pidieron asilo y la protección a Sí. Canadá, verle a Mónica que se quebró en un espacio del video, a mí me dolió. Claro, me dio por mucha supuesto. pena. Pero te digo, me duele por ese lado. Pero también escuchaba un editorial de Francisco Herrera Arauz donde dice, Boscan ahora sí puede contar toda la verdad. ¿Y por qué no la contó antes del juicio para que lleguemos a esta conclusión que tú estabas planteando, que tenía que haber una fiscalización, más allá de que le sancionen o no? ¿Por qué la decisión se da antes de que se decide el juicio y con esos argumentos podría quedar él en duda de que sabe cosas que se las puede guardar? Eso como periodista, ¿cómo ves? Eso lo veo muy mal. O sea, yo no soy un periodista de investigación, yo ejerzo el periodismo de opinión, yo he sido reportero durante buena parte de mi vida, hoy hago opinión, no soy un periodista de investigación. Por eso yo creo que un periodista de investigación, si tiene información relevante, fundamentalmente se debe al país, se debe a su audiencia. Y Si más tiene- sobre los casos de los Claro, que estamos hablando. si tenías información relevante y con el nivel de audiencia que puedes tener, tienes que revelar eso. O sea, yo cuestioné en su momento y me he mostrado completamente crítico de una postura que en su momento asumió Carlos Vera, hablando de la administración de la verdad. O sea, ¿qué es esto de administrar la verdad? Así es. O sea, ¿eres periodista o eres actor político? Si eres actor político, yo puedo entender que quieres administrar la verdad. Pero como periodista es legítimo, a mí me parece completamente ilegítimo esto de pretender administrar la verdad. Ahora, cuando Anderson devela esto hace pocas semanas a propósito de la fiscal, dice, y yo tengo unos chats que no los revelo, que no sé qué. ¿Por qué no los sacó? ¿Por qué no los sacó antes? ¿Por qué Ajá. recién? Entonces te quedan esa serie de dudas sobre por qué ahora se genera esta situación de distanciamiento con la fiscalía con la cual claramente, digamos, la posta tuvo una actitud de respaldo en su momento, Claro, ¿no? Al por trabajo que estaba supuesto, haciendo la doctora claro. Salazar. Hay varios tweets de ellos alabando la Por gestión de eso. Y por supuesto son momentos y momentos. Pero te digo, ¿qué implicaciones tiene para el país que un periodista tenga esa información, no la publique, o por el contrario, el asilo le calle porque ya el país que le dé el asilo le diga usted no se meta nunca más en asuntos Y internos si del no le da el Ecuador"? asilo. Está colgado. Pero suponemos que ya para que llegara a Canadá estuvo Claro, un- está encaminado eso Ajá. y además porque, a ver, a esta hora nadie, absolutamente nadie, ha desmentido, salvo que tú tengas alguna otra información, yo no he visto ningún desmentido respecto de la veracidad de que la vida de ellos corría peligro.
No ha habido ningún desmentido. Así es, ajá. ¿Ya? No. Incluso el Bueno, hay un comunicado de la policía. pero no dice nada. Así es. El comunicado es un comunicado absolutamente blandengue, muy tibio, que no te aclara nada. O sea, nadie te ha dicho es mentira que ellos corrían riesgo. Nadie ha desmentido que efectivamente sobre Anderson Boscan y sobre Mónica Velázquez había el riesgo de que efectivamente los asesinen. Pero también me queda la duda, y esto te digo, como te hemos planteado, vamos a conversar más que hacer una entrevista, tiene que ver con que a nosotros nos han seguido. A mí me han seguido, a mí me saltaron el 5 de diciembre pasado, se llevaron la computadora, me apuntaron con una pistola, puse la denuncia, nunca pasó nada. La ventaja de Anderson en este caso es que alguien le filtra la información. Pero nosotros hemos sabido por personas que han trabajado adentro del gobierno de Lasso, de Moreno y ahora de Noboa que dicen, ten cuidado, te están siguiendo, no hagas más cosas, por favor, te están vigilando. Pero resulta que a él le pasan, se hace público y el sistema parecería que actúa solo con un periodista. Me imagino que a ti también pueden haberte seguido, pueden haberte Es probable. Claro, yo pinchado no el teléfono. yo no tengo dudas, yo no tengo dudas. No tengo dudas que me deben haber seguido, que me deben haber estado expulgando, que deben haber estado buscándome alguna cosa, pero por supuesto, y como no me han encontrado nada, entonces no es que se han metido conmigo, pero no tengo dudas. Y no tengo dudas porque yo, por ejemplo, yo tengo información, tengo conocimiento de que en la Fiscalía a mí me tienen en una lista de periodistas no alineados o de periodistas críticos con el trabajo de la Fiscalía. ¿Ya? Bueno, a mí me bloqueó la señora fiscal. ¿Tienes? Nunca me le he ofendido con alguna palabra, pero estoy bloqueado. Una autoridad no puede bloquear. Bueno, ya cerró la cuenta, así que ya eso ya pasó al pasado. Pero te digo, ¿qué impacto, qué implicaciones, qué secuelas arrastra un país donde periodistas tienen información? Y quiero llegar a esto porque tengo una pregunta alrededor de este tema de guardarse información. A ver, es grave porque... A ver, durante los últimos años nos han dicho permanentemente que en este país se respeta la libertad de expresión, que en este país hemos migrado a un espacio mucho más democrático. Le han sacado en estos días el propio post de Anderson Boscan en X, en ese tiempo se llamaba Twitter, en 2021, cuando ganó Lasso, y él aparece rompiendo un periódico diciendo se acabó, no más, vamos a un país más democrático. Y es llamativo. Es anecdótico que pese a eso, cuando había esta expectativa, hoy tienes a gente que tiene estas dificultades. Entonces termina siendo un riesgo para el futuro de la libertad de expresión. Ahora, te decía esto de guardarse información porque yo he seguido de cerca y durante más de un año ya prácticamente el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, por las implicaciones que tuvo y también porque veo que desde los medios de comunicación y ciertos periodistas no han ahondado en esa. Me han pasado información, me han filtrado información, pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa de fondo? Es que Fernando Villavicencio tenía mucha información. Y hay 2 o 3 temas, no los voy a abordar ahora, por supuesto, que él se guardó. Y con su muerte se taparon, o sea, se hundieron en alguna parte y desapareció. Y él administraba, como decía Carlos Vera, la verdad de esos temas. Pero, por ejemplo, yo ahí sí separo las cosas, porque Fernando Villavicencio hace rato había dejado de ser periodista puro. Pero la investigación hacía como si fuese de acuerdo, periodista. Sí. Pero de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. De acuerdo. Pero se convirtió en un actor político, sí. ¿ya? Se convirtió en un actor de oposición y luego se convirtió en un legislador y luego en un candidato presidencial. Entonces, yo sí creo que cuando dejas de ser periodista puro y te dedicas a la política, tú ya no te puedes presentar como periodista. Y por supuesto, si eras periodista de investigación y luego te conviertes en actor político, es obvio que se van a guardar información para soltarla seguramente en el momento. No podemos tener acceso a un multiverso, pero ¿qué hubiese pasado si Fernando hubiese seguido vivo el día del debate, por ejemplo? ¿Me comprendes? Claro. Con este tipo de información que seguramente él tenía, ¿qué hubiese sacado en el debate? ¿Y qué habría guardado? Claro, porque además su asesinato se da 4 días antes del debate, una semana y media antes de la primera vuelta electoral. Fernando no es que estaba último, Fernando estaba entre los 5 primeros de esa elección de 8. Fernando tenía, digamos, unas posibilidades interesantes de, por lo menos, si no llegar a la segunda vuelta, por lo menos tener una posición expectante en esa elección. Pero claro, yo sí separo. Una cosa es el periodista y otra cosa es el actor político, y él ya no hacía el periodismo. Pero ya colocándonos en esa lógica, su amigo Cristian Zurita sigue siendo periodista, administra la información en función de una cosa que ha pasado en este país. Todo lo que sea en contra del correísmo es bueno. Todo lo que sea en contra del gobierno de turno, en este caso Moreno, Lasso y Noboa, ya no es bueno. Entonces, también estamos en un problema con respecto a la verdad de este país. Pero a mí me parece que ahí también hay una corresponsabilidad de lado y lado, Orlando. Yo lo he dicho públicamente. Me parece a mí que desde el otro lado, desde el lado de Revolución Ciudadana del correísmo, se han cometido demasiados errores. Yo se lo dije esta semana a Gisela Garzón.
O sea, yo siento que se olvidaron en algunos espacios de la agenda de país y lo que están haciendo es una agenda netamente personal relacionada con la fiscalía. Entonces, claro, tú tienes al un lado frente al otro lado claramente polarizados y creo que en el medio se han olvidado del país, se han olvidado de las aspiraciones de los ciudadanos, de que el país además necesita saber la verdad. Es lo que yo he sentido y lo he expresado. Pero es que el problema es que la fiscal ha colocado la agenda de esos temas, con la persecución, por supuesto. Porque cuando dices la revolución ciudadana se aleja de, digamos, de la situación del país, yo no creo tanto porque tiene alcaldes, tiene prefectos que están metidos ahí, que son de la revolución ciudadana. Sí, pero en los últimos tiempos la agenda básicamente ha sido contra la fiscal. Pero es que la agenda la puso la fiscal. La agenda política de este país la pone, la maneja y la administra periódicamente la fiscal. Mira, no es gratuito, perdón que te interrumpa ahí nada más, no es gratuito que en cada acontecimiento donde de alguna manera queda afectado el gobierno de turno, la fiscal tiene un caso para sacar. Entonces aparece mes. De acuerdo. Entonces, ¿quién pone la agenda? En eso estoy de acuerdo. ¿Quién pone la agenda? Pero, por ejemplo, yo me voy al otro lado. En lo que acabas de decir estoy completamente Así de acuerdo es. y yo mismo lo he mencionado. Ajá. O sea, hasta el sol de hoy no nos cuentan desde la fiscalía por qué le allanaron las oficinas y los domicilios de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia que osaron irse contra la fiscalía y concedieron un habeas corpus correctivo al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Ajá. O sea, no es que lo liberaron, no es que lo declararon inocente, lo cambiaron de la Roca, lo cambiaron a la cárcel 4. Se posiciona en la narrativa, resulta que les allanan y hasta el sol de hoy no nos dicen por qué. Ajá. Ya el tema de Aquiles Álvarez, por ejemplo, que todavía no sabemos cuánto ha avanzado ese proceso investigativo, pero sí hizo un gran show en ese momento. De acuerdo, yo estoy de acuerdo y yo he sido crítico sobre aquello. Pero en contrapartida, a mí me parece que fue un error monumental el día que le convocan a la Comisión de Fiscalización a la señora Fiscal General del Estado, que le puedes preguntar e interpelar en ese espacio, pretender que ella participe de un careo con un ex legislador que él está siendo investigado por ella. Me parece que ese no era el espacio y ahí yo ubico un error estratégico desde lo político. Entonces, ahí tienes tú, en cambio, el otro lado. Ya, ahora, me retrotraigo al año pasado y mira todo cómo en un año cambió el relato, ¿no? Faltando una o 2 semanas para la segunda vuelta electoral, una semana, aparece tanto Cristian cuanto Verónica Zarauz, la viuda de Fernando Villavicencio, a señalar que tienen el testimonio de un testigo, que el testigo ha dicho que fue Correa el que mandó a matar a Villavicencio. Ajá. Un año después, la propia Verónica Zarauz y otros personajes dicen que la fiscalía les engañó. Así es. Ajá. ¿Cómo entiendes eso? Por supuesto, pero ¿quién manejó entonces Es la que agenda ese es el política? tema, es que de acuerdo, es que en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Porque la fiscal no es Pero son cualquier esas persona. narrativas que te pretenden instalar. Este es un país, Orlando Pérez, es un país donde permanentemente te pretenden instalar narrativas. Pero el problema actual es que la fiscal ha administrado esa verdad. Te digo, vos mencionas lo del testigo protegido, que sale Verónica con Cristian a decir que es el autor, después ya no sale. También a Boscán y a Vivanco, la fiscal les filtraba información. Ellos tenían información privilegiada. Y a otros colegas también. Te pongo un caso. No, yo no tengo dudas de eso. Por ejemplo, el caso de Freddy Carrión. ¿Quién tuvo el primer tuit del caso? Lucho Ibanco. ¿Quién tuvo el video del edificio? Lucho Ibanco. ¿Quién le pasó eso? No fue ni Freddy, no fue ni la policía. ¿Con qué objeto? Con que se sancione y se estigmatice desde ese momento a Freddy Carrión. Más allá de las circunstancias de orden penal o legal y circunstancial que hay ahí. Ahí había un propósito. Instalen la narrativa de que el señor es culpable. ¿Quién impone? Entonces, yo te digo, aquí hay una agenda que administra, que la procesa y que la tiene muy bien marcada la fiscal de la República. Y eso creo que nos hace daño a todos. Ahora, la fiscal, en teoría, debería irse en abril, ¿no? En teoría. Debería irse en abril. Sí. O sea, ¿qué es lo que yo pienso? Y eso también lo he comentado públicamente. Y por eso cuestiono esta agenda de permanentemente tenernos hablando del rol de la fiscal. Ajá. La fiscal se va en unos meses, o debería irse en unos meses. Lo que deberíamos hacer como sociedad es, primero, exigir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social saque adelante un reglamento medianamente decente. Claro. Debería ser completamente decente, Sí. transparente, riguroso, para que por lo menos en el Ecuador tengamos la certeza de que la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado va a salir con base en un riguroso reglamento. ¿Ya? En eso deberíamos estar enfocados. Deberíamos estar enfocados en que participen los mejores abogados, que sí los hay aquí en el Ecuador. Por ¿ya? supuesto, claro. Abogados, abogadas que tienen un prestigio, que tienen una preparación, que tienen un recorrido, que tienen sentido de patria, que participen en ese proceso y exigir que el proceso culmine antes del 8 de abril para que sea Diana Salazar legalmente reemplazada. ¿Tú has tenido contacto con la fiscal? No, ¿Te has nunca, escrito? jamás. ¿Le has entrevistado? Nunca. ¿Por qué crees que, por ejemplo,
personajes como ella no hablan como periodistas como tú? Porque, como te digo, yo sé que en la fiscalía no me tiene mucha estima, entonces estoy ahí en una lista de periodistas con los cuales no tiene ningún tipo de relación. Y no con soy el Daniel único. Noboa, ¿por qué no ha sido posible? Yo más bien con el gobierno, debo ser absolutamente honesto, yo con autoridades del gobierno sí he tenido, digamos, la posibilidad de entrevistarlos, han ido a mi Pero el espacio. presidente, ¿por qué no? Yo creo que en algún momento va a haber esa oportunidad. Sí. Sí, estoy seguro de Ya eso. te insinuaron eso. No me han ¿O te insinuado, no me ofrecieron? han insinuado, pero, por ejemplo, el hecho de que mi espacio no haya sido vetado para entrevistas de los ministros de Estado, yo creo que es un síntoma de que en algún momento puede haber esa posibilidad. Por supuesto, me encantaría poder entrevistar al presidente y periodísticamente hacerle los cuestionamientos que correspondan, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Es factible, no es factible? ¿Qué pasaría No lo si... sé. ¿Cuál sería la primera pregunta que le harías para que tenga sentido una entrevista? Enséñeme el plan Fénix, presidente. Pero no hay plan Fénix. Y no haga como Lazo que le enseñó a Rafael Cuesta ahí un folleto. No le puedo enseñar porque es reservado. Claro. Y a Verónica Abad sí la entrevistaste. A Verónica Abad la entrevisté siendo candidata en la primera vuelta, luego ya no me concedió entrevista en la segunda vuelta y ya no la busqué después. Porque estaba viendo para entrevistarte, por supuesto, varias cosas y vi, pero pensé que era como Sí vicepresidenta. la entrevisté yo en la primera vuelta, como vicepresidenta no la he entrevistado. ¿Cómo crees que se debe resolver ese conflicto entre dos mandatarios que están en disputa? Que no entiendo la disputa porque no está clara de ninguna de las dos Nadie partes. lo dice, ¿no? Ni ella, ¿no? Yo en algún momento, claro, ella salió con un argumento que es de perogrullo. Claro. Ella dice que ella se distancia del presidente de la República el momento que el presidente se alía con el correísmo y se alía con los socialcristianos, cuando todos sabemos que el distanciamiento fue desde la campaña. Claro. Cuando todavía no se sabía que Daniel Noboa sí iba a ganar las elecciones. No participaron en ningún evento. No ningún participó. evento, claro. O sea, claro. por favor. Ahora, y además en la segunda vuelta ella tuvo una actitud totalmente distante del presidente y hizo unas declaraciones, algunas de esas declaraciones parecieron espeluznantes, ¿no? Desde el punto de vista de no reconocer la violencia de género, no reconocer los derechos, tener una agenda similar a la de los grupos de extrema derecha de España, Iberoamérica. sí. Entonces, yo he sido crítico del rol Pero de la quería vicepresidenta. introducir estas preguntas para plantearte la que me parece más importante, sobre todo es, ¿cómo ves el comportamiento de los medios con Daniel Noboa? ¿Cómo crees que se ha comportado el establishment mediático alrededor? Sabes que yo no descifro, por ejemplo, el rol de algunos medios respecto al presidente. Ya. A ver, yo sí establezco una diferencia. En el caso de Lazo, está claro, en el caso de Moreno, Sí. Moreno ya después de agosto, septiembre del 2017. Es más, acuérdate tú que cuando Moreno tenía pocas semanas en el poder, tuvo una reunión en Carondelet con varios de los propietarios de los medios de comunicación Sí. y hay una fotografía que testimonia justamente aquella reunión. Con Moreno y con Lazo, los grandes medios de comunicación tenían un clarísimo maridaje, Claro. pero clarísimo. Y creo que eso se puede expresar sobre todo en dos espacios. El caso de Moreno, octubre de 2019, el caso de Lazo, junio del 2022, Sí. y yo le añadiría el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional. O sea, tú tenías junio ahí... y junio del 22. Y Octubre mayo del de- 19 también estuvo la apuesta. Ya. También estuvo la Y apuesta. tienes el año pasado los previos a la muerte cruzada, que fueron los episodios vinculados al juicio político. Y claro, los medios claramente alineados en torno, en su momento a Moreno, en torno a Lazo. Yo no veo eso en el caso de Noboa. O sea, yo no veo un alineamiento total de los grandes medios en torno a Noboa. Yo he visto, por ejemplo, posturas críticas de Coavisa con el presidente Noboa, algunos espacios de postura crítica de Teleamazonas, hablando de los grandes medios de comunicación. El Diario con presidente Expreso Noboa. ha sido Expreso, crítico. el Universo también. O sea, yo no veo, o sea, creo que sería injusto decir que hoy tú tienes al gran conglomerado de medios de comunicación masivos alineados en torno a la figura de Daniel Noboa. No veo yo eso. Que sí lo vimos con Moreno y con Lazo. Y los medios, en cambio, como por ejemplo los de Carlos Vera y los medios públicos alineados completamente a eso. Claro, pero ¿qué puedes esperar de los medios estatales? Yo no les llamo públicos, Orlando. Yo eso sí debo decirte y lo he comentado en varios espacios. Para mí en este país no existen medios públicos. Salvo Radio No, Pichincha. No existen medios Por públicos. Dios. Radio Ya. Pichincha es un medio estatal que pertenece a un gobierno local. Yo hablo de medios públicos. Sí, te públicos. Tú me entiendo. entiendes, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, cuando nace la televisión pública, cuando nace Ecuador TV, todo esa razón de ser de Ecuador TV, a mí me parece que era fantástico. Sí.
que luego se terminó desnaturalizando para que ya no sea un medio público, sino un medio gubernamental, es otra cosa. Sí, Pero la forma como nació, teniendo un consejo editorial y todo lo demás, a mí me pareció espectacular. Y yo sí decía, bueno, con esto vas a romper el esquema de lo que es un medio público, así como ocurre en otros países. Hoy tienes los medios estatales, tienes los medios incautados que pertenecen al gobierno, tienes los medios mal llamados públicos que pertenecen al gobierno, más algunos espacios mediáticos que están claramente alineados, radios y por ahí algunos digitales alineados con el presidente Noboa. Pero siendo así, entonces, no le hace falta a los medios al señor Noboa. Porque aparentemente, según las encuestas, en las cuales del todo no estoy convencido, él no necesita de los medios para elevar su imagen o para garantizar su popularidad, su credibilidad. Me parece que lo de Noboa, digamos, tiene, aparte de la situación de los medios, tiene otras lecturas. A ver, ¿por qué no lo vimos venir a Noboa en la elección del año pasado? Creo que aquí desde Quito o desde las grandes ciudades es probable que no hayamos medido el trabajo territorial, la parte digital, la participación de su madre con las brigadas, esta Fundación Cruzada Nueva Humanidad que existe desde el año 98 en la primera participación. Y de Álvaro los actos Noboa. de beneficencia. Por etcétera, supuesto, sí. o sea, son cosas que tal vez desde Quito no las vemos venir, pues, Orlando. Sí. Y eso no lo ves en los grandes medios de comunicación. O sea, yo en el año pasado, yo le entrevisté a Daniel Noboa 2 veces. La una en Sonorama, cuando todavía estaba en Sonorama, y la otra en RTU, las 2 veces. Incluso la entrevista con RTU fue una entrevista muy dura, donde... En calidad de candidato presidencial. En calidad de candidato, Sí, y todavía ajá. no tenía chance. Sí, ajá. Daniel Noboa tenía 1 o 2% de intención de voto. Y en esa entrevista es donde María Sol le cuestiona algo que ni siquiera yo sabía, que era esto de los procesos judiciales con la ex esposa. Gabriela no tenía Colbán. la menor idea del tema. Así es. Y es Sol que conocía el tema y que le empieza a increpar, ¿no? Pero claro, tienes un candidato de 1 o 2% y de pronto llega el debate con ese porcentaje y en una semana te sube 20 puntos. Y pasa la segunda vuelta, nadie lo vio venir. Como pasó con Correa en el 2006. Pero en cambio con Correa tú tuviste, es verdad, pero Correa empieza poco a poco, pero tú ya empezabas a ver a Correa con el avance de yo creo que los 2 últimos meses, antes de la primera vuelta de 2006, tú ya tenías un Correa en franco crecimiento y un declive de León Roldós. Sí. Tú recordarás que León Roldós durante un año era la cabeza de la elección. 34% es su Pero mejor era momento. una brutalidad León Roldós Sí, sí. en binomio con Ramiro González, y de pronto empieza el declive y empieza a subir Correa. Empieza a subir Correa. Pero esto fue paulatino. En el caso de Noboa fue una semana, ¿ya? Y obviamente, a ver, Correa candidato era un hombre, digamos, con una potencia en su discurso, con esta posibilidad de enamorar a las masas. Sí. En el caso de Daniel Noboa, no. Yo creo que él utilizó otros recursos que tal vez no tenía Correa en el 2006, sobre todo la parte digital, ¿no? Utilizó otros recursos y mira tú que le sirvieron. Pero para mí hasta el sol de hoy es enigmático cómo ganó Daniel Noboa así en la presidencia. Sí, pero eso, digamos, es motivo de otro análisis porque pasa por otras consideraciones. Claro, Pero digo, claro. ¿qué rol entonces está jugando la prensa alrededor de Daniel Noboa? Te digo esto porque, como tú mencionas, hay medios que critican, que colocan las cifras, que colocan los datos, que ven la situación muy crítica, pero prefieren a él a un correísta. Eso lo han dicho en privado como en público. Pero ahí, también. por ejemplo, y yo te voy a decir algo que he conversado con algunos amigos y hemos tenido unos debates muy chéveres en torno al tema. A ver, yo sí creo que desde el sector del correísmo, del sector de la Revolución Ciudadana, ha faltado mucha autocrítica respecto de algunos excesos que se cometieron. No hablo de errores, hablo de excesos. Ya. De excesos. Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez incluso se lo dije a Carlos Ochoa. Carlos, que siempre fue un gran amigo, pero creo que se resintió alguna vez que yo le dije eso, la sanción a la caricatura de Bonil, Ajá, cuando le allanaron a Fernando Villavicencio. Y le mandan a rectificar a Bonil. ¿Cómo mandas a rectificar una caricatura? O sea, es como que a mí, esta opinión que les estoy dando, mañana o pasado un organismo censor me manda a rectificar mi Y opinión. tienes que volverte a sentar aquí y Pero repetir es que mi lo opinión correcto, es sí. mía. Claro, claro. Puede ser que esté equivocado en la opinión. Ya, pero esos errores que Son coincido... excesos más que errores. Ya, Fueron excesos. Excesos, en el caso Y del queden en el señor imaginario Noboa, de la gente. en el caso del señor Noboa, ya están apareciendo graves errores en su gestión y aparece un señor, ministro de gobierno, interrumpe una entrevista y nadie se escandaliza. No, sí. ¿Quién? Sí, están escándalos. No, o sea, sí no están habrían escándalos. hecho el mismo escándalo si un ministro de gobierno del gobierno del señor Rafael Correa le llama y en media entrevista le... casi- No, lo del ministro Arturo Félix Wong es escandaloso. O Por sea, no eso. puede ser que un ministro de Estado te llame por teléfono al programa y que empiece a... Pero además a dice que gritarle es al mentira. A gritarle al periodista y a gritarle al entrevistador, sí. O sea,
Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Pero volvamos a tu pregunta, porque tú decías, ¿por qué resulta que desde los medios prefieren a Daniel Noboa por encima del correísmo? Ajá. Porque al final del día tú tuviste un gobierno que durante 10 años confrontó con ese conglomerado de medios de comunicación, en algunos espacios con razón, en otros espacios creo que fue exagerado, creo que fue excesivo. Por decirte algo, a mí un exceso que yo siempre lo he mencionado. Digamos que yo te entrevisto a ti, ya, en mi espacio, y al día siguiente me llega desde la SECON la cadena para responderte lo que tú habías dicho, una cadena de 3 minutos. Y empiezan a ponerte eso, y eso le pasó a Gonzalo Rosero, le pasó a Diego Kendo, le pasó a Miguel Rivadeneira, a alguna gente. Yo creo que esas cosas de alguna manera terminaron provocando esta suerte de animadversión desde el punto de vista Y un espíritu mediático. de cuerpo en ese sector Sí, también. puede ser un espíritu de Sí. cuerpo. Yo no creo mucho en el tema del espíritu de Sí, cuerpo. pero se manejaron en esa lógica. Sí. por Yo en lo supuesto. personal, yo no creo mucho en el espíritu de cuerpo. Ya. O sea, yo cuando me solidarizo con un colega, no necesariamente es por un espíritu de cuerpo. Ya. Yo me solidaricé con Alondra Santiago. ¿Ya? Me parece que fue terrible lo que le pasó a Alondra Santiago. Claro, En el claro caso que sí. de Anderson, yo he planteado, he planteado la necesidad de explicaciones. ¿Ya? La policía y la fiscalía nos sigue debiendo una explicación sobre ese documento que se ha difundido con ellos. Y a mí, Claro. de verdad, me da mucha pena, me duele el ver que 2 colegas han tenido que emigrar, pero no es por espíritu de cuerpo. ¿Ya? No es por espíritu de cuerpo. Yo no tengo ninguna relación con Carlos Vera, por ejemplo. Pero a mí sí me parece, digamos, siempre yo digo, publican fotografías sin contexto. La fotografía de Carlos Vera con Danilo Carrera. Eso ya le hace a Carlos Vera cómplice de Danilo Carrera y que seguramente está metido en Metástasis y cómplice de la mafia albanesa. Y lo mismo que han Pues hecho sí. con Correa, con Norero. Lo mismo. Exactamente. La foto de Jordán con Marcela Guiñaga, Ajá. que es una foto de hace años en el estadio del Barcelona. Sí. O la foto de Felipe Rodríguez con Diana Salazar, que no es una foto reciente. Ajá. Foto sin contexto. ¿Me cachas? Pero ya te posicionan. Oye, Carlos Vera juega tenis. Danilo Carrera era el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. O sea, y capaz que eran amigos. Eso no significa que Carlos Vera automáticamente tiene relaciones con la mafia albanesa, por la cual está siendo investigada Danilo Carrera. Pero hemos caído en eso, Orlando. Sí, pero también yo voy a decir que Carlos Vera ha defendido a esa gente. Ah, por supuesto. Ha defendido. Pero esa es otra cosa. De acuerdo, estoy Esa de acuerdo. Es otra cosa. Pero te digo, esa connotación que tiene las vinculaciones del periodismo con el poder también nos hace daño. Pero quiero, por cerrar, además porque se nos va el tiempo volando, ha sido buenísimo conversar con Fabricio. ¿Por qué te fuiste de Sonorama? Esa es una de las cosas que me dijeron. ¿Le vas a entrevistar a Fabricio? Pregúntale. Y después te diré quién me dijo, además. No. Esto yo ya lo develé en una entrevista que tuvo la gentileza Panchito Herrera Raus de hacerme hace algún tiempo. A ver, yo estaba súper cómodo en Sonorama. Yo creo que incluso la radio hubo este cambio de majestad donde estuve 11 años a Sonorama. En lo profesional me benefició mucho, o sea, me ayudó a consolidar mi espacio, me ayudó a mí a crecer profesionalmente, pero yo no estuve de acuerdo y no tengo ningún problema en ser honesto con la audiencia. Yo creo que fue un error de la radio el haber entregado un espacio de 1 hora al ex vicepresidente Jorge Glass. Yo no tengo nada en lo personal en ¿Por contra qué de es un Glass. error eso? Porque al final del día estamos hablando de una persona que está sentenciada. Tú puedes cuestionar la sentencia. Puedes pensar que la sentencia es injusta, que le forjaron pruebas, pero está sentenciado el hombre. Ajá. Ya, está sentenciado. Yo creo que al final ese espacio de 1 hora terminó haciéndole daño a la radio. A mí me parece. Ya. Yo no quise ser parte de eso. O sea, no es que me votaron como alguna gente dijo. No. Yo tomé la decisión de decir a la radio, ¿saben qué? Yo no puedo seguir, no voy a renovar el contrato, yo les agradezco, me fui dando la mano, pero no estuve de ¿Y acuerdo. qué con- ganabas o perdías con eso? Yo creo que perdía más desde el punto de vista de, tal vez de imagen, Pero que- de imparcial, no de imparcialidad, yo no creo en la imparcialidad, sino de equilibrio, Pero el de equilibrio estaba ahí. neutralidad. No. Tú tenías tu programa, él tenía su programa y en el medio había un montón de programas más. Sí, o, puede ser, no. o tenías temor de que te vincularan con Jorge Es que de Glass. hecho, es que de hecho me vincularon. O sea, el día que empezó el programa, yo tuve una serie de ataques en redes y fue una semana súper dura. Fue una semana súper dura. O sea, un montón de cosas que yo puse en la balanza. De verdad, Orlando. Estoy seguro que no vas a coincidir con ese criterio y es probable que mucha gente no coincida con ese criterio. Es lo que yo valoré, lo que yo pensé. Por el momento profesional que tenía en ese momento, puse en una balanza. Entonces yo me puse a pensar en los auspiciantes que tenía, hablando de la pauta, Ajá. versus este Ibas a tema, perder me iba a pauta. afectar. No, sí, Brano, Claro. pero yo creo que perdía más quedándome justamente por esta relación que se iba a dar. ¿Y Entonces, ¿Y qué ganabas con eso? ¿Qué ganaba con qué? Con irte de la radio.
Yo creo que era el momento de irme, yo creo que no era el momento de quedarme. Yo creo que perdía más quedándome por esto que estamos comentando. Porque además estábamos en pleno proceso electoral. Estábamos en pleno proceso electoral. Claro. Recién había terminado la primera vuelta electoral. Exactamente, sí. Entonces, en medio del proceso electoral, metes a un actor político del calibre de Jorge Glass a hacer un programa de 1 hora ahí. ¿Me entiendes? O sea, que tampoco le ayudaba a la Revolución Ciudadana. No lo sé. Tampoco le ayudaba. Pero deben haber pensado que era una muy buena idea, ¿no? Claro. Ahora, otra pregunta que tengo, y esta es una de las cosas que yo me hago también a mí mismo, la misma pregunta me hago constantemente, quizás porque soy muy autocrítico con mi oficio, aquí mi equipo sabe que soy el más autocrítico de lo que yo mismo hago. ¿Qué haces para no ser el Gonzalo Rosero de esta época? ¿En qué sentido? A ver, ¿en qué sentido? En que te puedes repetir, que te puedes colgar de un mismo relato, de una misma imagen y acentuarte y quedarte estancado en esa lógica que lamentablemente un Diego Kendo, como un Gonzalo Rosero y otros más que no quiero mencionar, se instalaron y fueron como envejeciendo, más que por edad que por el modo de trabajar. Lo que pasa es que hoy tú tienes, a ver, ellos tuvieron un paso importante que tú puedes cuestionar o puedes destacar. No se puede negar la trascendencia que tanto Gonzalo cuanto Diego han tenido en el periodismo ecuatoriano. Insisto, se puede criticar o no, pero tuvieron obviamente su espacio. Pero al día de hoy tú tienes la necesidad de ser recursivo. Tú ya no puedes quedarte solamente en el espacio, por decirte, en los canales de televisión, no. Te sientas, llegas cada noche, te sientas ahí en el counter, te ponen ahí los textos, lees lo que te ponen en el prompter y para de contar, te levantas y te vas. ¿Ya? O estás en la radio que te dan una pauta, te dan un rundown, un libreto, de tal hora a tal hora vas a leer noticias, que no sé qué la entrevista, luego viene no sé cuánto. Yo creo que el día de hoy la comunicación es mucho más dinámica. Mucho más dinámica. ¿A mí qué me ha pasado? Que te obliga a renovarte constantemente. Te obliga a reinventarte. Sí, sí, es verdad. Te obliga a reinventarte. Yo te voy a decir algo. Yo tuve el proyecto de A Primera Hora desde 2010 hasta 2019 con Alexis. Sí. Y claro, los últimos 2 años lo hicimos solos y se convirtió en un diálogo entre los dos, en una tertulia entre los dos, por eso nos decían los contertulios. Hasta que Alexis decide dejar el espacio y claro, me quedo solo. Y en ese momento yo decía, ¿y ahora qué hago? Decía, ¿qué hago? Porque yo me acostumbré esos 9 años a mi compañero, que más mi pana, a tener esa tertulia. Digo, ¿y ahora qué hago? Dije, no, si yo lo reemplazo a Alexis, le pongo otra persona, capaz que va a ser contraproducente para la persona que venga, porque va a estar la marca del Alexis ahí. Entonces dije, no, yo creo que es el momento de reinventarme, y yo empecé a crear mi propia marca, mi propio monólogo, ¿ya? Entonces ya no era el comentario de los contertulios, sino la opinión de Fabricio Vela. Luego, tienes ahora que el TikTok, que el Instagram, eso te obliga a tratar de llegar a otras audiencias. Por ejemplo, yo en las mañanas, en mi monólogo, en mi comentario, yo también lo transmito por TikTok. Yo era renuente a entrar a TikTok porque pensaba que solamente era para bailar o hacer chistes, ¿no? Para hacer el ridículo. Oye, no, resulta que hay mucha gente que hace el ridículo porque no ha entendido la lógica del TikTok. Puedes salir bailando, ya, puedes salir bailando, que creo que es normal. Algún día seguramente saldré bailando en TikTok. Pero el TikTok a mí me ha ayudado a llegar a otras audiencias, a una audiencia mucho más joven. Y hay gente que me dice, vea, yo la veo en TikTok, escucho su comentario en TikTok. O alguna gente que ve algún reel de Instagram, entonces te obliga a otras cosas, ¿no? A reinventarte. Yo, por ejemplo, a mi espacio de la mañana, yo no le libreteo. ¿Ya? Yo no tengo un libreto. Yo más o menos tengo mentalmente lo que voy a decir, por ahí algún apunte, si es que hay alguna cosa que se me puede pasar, pero todo es improvisado. O sea, yo creo que esa ha sido además la virtud de la digitalización. Nos ha ayudado a ser nosotros mismos, Orlando. Nosotros mismos. Y tú y yo que tenemos ya un recorrido, que hemos vivido varias etapas en la comunicación y hemos sido testigos de la evolución de la comunicación. Esa comunicación de antaño que era totalmente esquemática no va más. Hoy la gente te reclama naturalidad. O sea, un Gonzalo Rosero, un Diego Kendo para esta época no están. Ellos estuvieron bien para su época. Y ellos marcaron línea y fueron una marca en su época, porque yo no voy a negar eso. Pero al día de hoy yo creo que la gente, tienes otras audiencias, los jóvenes hoy son jóvenes netamente tecnológicos, o sea, no es la audiencia que de cuando yo nací periodísticamente en el 92, cuando recién empecé a hacer reportería, o la audiencia de 2010 cuando recién empecé a hacer opinión, porque todavía no teníamos YouTube, todavía no transmitíamos en Facebook, recién teníamos X, no teníamos ni TikTok ni Instagram. O sea, esto que tenemos hoy nos ha obligado a reinventarnos. Y ese es el reto que nosotros tenemos para no caer en el letargo de todos los días, sentarte, leer una cosa y...
Claro, y no reinventarte, ¿no? Pero tengo dos preguntas finales y con A esto ver, sí cierro. dale. ¿Por quién votaste en el 2023 en segunda vuelta? 2023 en segunda vuelta anulé el voto. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Sabes que yo no me sentí representado por los dos finalistas en la segunda vuelta de 2023. Ya. No me sentí representado. Debo reconocer, y no lo he negado, en 2021 voté en las dos vueltas por Andrés Arauz y por Carlos Rabascal. Con Carlos Rabascal a mí me une una amistad y una relación muy fraterna. O sea, ¿los votabas más por Carlos que por Andrés? Sí, yo voté más por Carlos Ya. que por Andrés. No pretendo deslegitimar a Andrés por si Sí, acaso. sí, Yo sí. voté por Carlos, o sea, mi voto fue por Carlos. Ya. Mi voto fue por Carlos porque con quien yo tengo una muy estrecha amistad y además yo lo valoro y lo quiero muchísimo. Pero en 2023, en cambio, anulé el voto. O sea, no me sentí representado yo. Ya. Y en este 2025, de los que están en la papeleta, ¿por cuál vas a votar? No, eso no lo voy a decir. ¿Sabes por qué no lo voy a decir? ¿Por qué? Yo suelo decir por quién voté y no suelo decir por quién voy a votar. Ya. No suelo hacerlo. Igual, cuando pasan las consultas populares, yo le cuento a la gente cómo voté después, porque soy enemigo de inducir al voto a la gente. O sea, Ajá. de verdad, no se trata, insisto, de tibieza. Ya. Es un código que yo tengo. Yo no le digo a la gente por quién voy a votar. Digo a la gente, vean, voten por fulano y cuidado, van a Porque votar además por si mengano. sale esta entrevista te van a acabar. Si dices que vas a votar por Luisa, estás jodido. ¿Sí? O si digo que voy a votar por Topic. por Jan o por Cucalón o por el propio Carlos o por quien sea. No. Claro. O por Pedro Granja. Pero no. entonces aquí me nace una pregunta que sí es importante. El rol político que hemos jugado los periodistas nos ha llevado en algunos momentos a que veamos en los periodistas desde las audiencias como potenciales candidatos y como Sí. potenciales, Es verdad. digamos, autoridades. ¿Qué te Ya sé falta lo para que me vas llegar a a eso? preguntar. No me interesa. ¿Te han propuesto? Un par de veces en el pasado, no en el pasado un poco más lejano, no en el pasado Ya. reciente. Y debo decirte, a ver, yo no soy de los que dice de esta agua no he de beber nunca. Exacto. Que no sé qué me depara el futuro. Si a mí me preguntas hoy, digo que no Ya. me interesa. Yo estoy disfrutando mi momento profesional, mi momento periodístico. Creo que es un momento muy interesante. Estás Eso- en la madurez Sí, periodística. yo siento la madurez personal y periodística. Ya. Oye, Ya estás voy a por- hacer una anécdota, ¿no? Oye, yo era súper cabeza caliente jugando fútbol. Ajá. Pero era cabeza caliente. Ya, jugando fútbol, cabeza caliente. Ya. Resulta que hoy tú le ves al Fabricio Vela peloteando en la Carolina con los panas el domingo tempranito y no le reconoces porque soy una tumba. ¿Me Pero es que ya cachas? ni puede, ya pues no puedes jugar igual que antes tampoco. No, pues. porque ya no, pues uno más lento. No, mi punto es que Claro. eso es parte de la madurez. O sea, o por ejemplo en la calle, capaz que antes seguramente alguien te tiraba el carro y te bajabas el vidrio y te insultabas con el de al lado. Yo ya no Ajá. hago esas cosas, que son, digamos, comportamientos humanos que muchas veces tenemos. Pero es parte de la madurez. Entonces hay que honrar esa madurez, preservar un poquito incluso el rol que nosotros estamos jugando y lo que la gente espera de nosotros. Imagínate tú que mañana pasado suben el video, el Fabricio Vela ha sido un patán. Entonces hay que cuidar eso, hay que preservar. Claro, pero ¿te gustaría ser alcalde? No me interesa. Concejal, prefecto. No me interesa, no me Nada de interesa. eso, No está bien. tengo interés. Pero como digo, yo no señalo de esta agua no he de beber. Además, si algún día me llegase a dedicar a la política, yo dejo definitivamente el periodismo. Así es. O sea, yo no creo, voy a ser candidato y pido una licencia, pierdo las elecciones y vuelvo a ser periodista. Ya. O sea, si me meto a la política es para meterme a la política. Así es. ¿Ya? Y hay como que no me llegar inter- bien preparado. Porque- Claro, y como no me interesa, que no me interesa, más allá de que, por ejemplo, a mí me fascinan los temas legislativos, porque Ajá. además yo me he formado en el Sí. periodismo legislativo, me encanta la asamblea, me encantaba el Congreso, yo era de los que se quedaba cubriendo hasta el final Yo no las pude, sesiones. yo no pude. No, yo sí. Yo no pude, yo Oye, no pude eso. éramos, verás, el Vicente Ordóñez, el Ronnie Rodríguez, el Félix Narváez y yo. Y el Alexis Moncayo después. Ya, pero mucho después. Sí. Pero yo te hablo de aquellos de la década de los 90. Sí. Yo vengo a vivir a Quito en el 95, entro a Gamavisión en el 96 y los que nos quedábamos cubriendo. Luego se sumó el Jean-Paul Bardellini, luego el Dani Montalvo. Y el también. Vicente Ordóñez sigue ahí. El Biche sigue ahí. Es creo que el decano de eso. El Biche sigue ahí. Pero te digo, yo disfrutaba las sesiones del Congreso, Ajá. pero es que me encantaban. Y digo, lo poco que sé de técnica parlamentaria se lo debo justamente a ese Sí, gusto sí, que sí, yo me le cogí. acuerdo, sí. Claro, pero de ahí a yo pensar en pasar a la en- curul. No sé si algún día Ya. ocurrirá eso, ¿no? Y por la ciudad de Ambato, además. Por la provincia de Tungurahua sería. Bueno, gracias Fabricio, qué gusto Hermano, conversar gracias, contigo. Dios te Gracias. pague. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo que decíamos va a ser así, abierto, frontal, sin libreto previo, aunque había algunas preguntas que me habían sugerido, pero
Varias quedaron por ahí. Esto es importante, hablar del periodismo en tiempos donde hay mucho riesgo, hay mucho miedo y también muchos desafíos para hacer mejor este oficio, que es el único que garantiza de alguna manera tomar decisiones serias, reflexivas y sobre todo pensadas. Así que de esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Chao, chao.